Pues nada, voy a daros la conferencia. No voy a hacerla muy larga porque son horas ya de que todos estamos cansados. Y bueno, en principio, mi conferencia, pues ya os lo he advertido, no es una conferencia de tipo religioso. Voy a hablar de uno de los problemas que también ha comentado antes Joseph, que es la islamización. Esa islamización que están importando masivamente a Europa para destruir lo que es la cristiandad. Estamos pues viendo algo que es visible, que es patente. Estamos viendo cómo en las grandes capitales de Europa, como en nuestro propio país, pues se van destruyendo todos los símbolos que desde la antigüedad pues han demostrado el poder de Dios, el poder de Cristo sobre esta tierra, como son cruces. Recientemente hemos visto cómo en una localidad valenciana, Vallduxó, derribaban una cruz porque decían que era un símbolo fascista. Sin embargo, ese mismo ayuntamiento está dando pues todas las facilidades, es un ayuntamiento de izquierdas, está dando todas las facilidades para que se levante una enorme mezquita. Estamos viendo como Londres, una capital que aunque era herética, era protestante, pues tenía ciertos basamentos cristianos, por lo menos de la antigua iglesia anglicana, aunque daba algo. Sin embargo, ahora, pues con un alcalde musulmán, vamos viendo cómo en los pueblos cercanos y en los barrios más marginales, lo que llaman las patrullas de la Sharia, de la ley islámica, pues van persiguiendo a aquellos que consideran que no cumplen la ley del Islam, y cómo la población autóctona cristiana, ya sea de otros rincones de Europa o sea de la propia Inglaterra, va teniendo que abandonar pues los distintos barrios. Estamos viendo lo que ha pasado en Colonia cuando se celebraba el fin de año. Estamos viendo como de una forma extraña este sistema, en nombre del laicismo, va destruyendo todo lo que puede y atacando todo lo que puede nuestra identidad cristiana y nuestra moral cristiana, y al mismo tiempo nos impone algo que está mucho más alejado del laicismo este supuesto y mucho más alejado de la razón supuesta, porque cristianismo y razón, la razón verdadera, no el racionalismo, se dan la mano de una forma total, casi son una simbiosis. Y estamos viendo que esto sucede. ¿Y esto por qué sucede? Nos preguntamos mucho, ¿no? Pues este proceso clarísimamente es una derrota del catolicismo, es un abandono por nuestra parte, por parte de los pueblos católicos, del catolicismo. Esto quizás pues la gente de la calle no lo vea de esta manera, que crea que es pues un proceso moderno que se ha desatado en estos momentos, pero tiene una consecuencia clara, y es el abandono de nuestra fe tradicional y la puerta abierta que hemos dejado a toda esta moral distraída, toda esta moral pervertida, la puerta abierta que hemos dejado a la promoción de la pedofilia, como se está haciendo hoy en día, y la perversión de menores en los centros, en la educación, cómo hemos permitido la pornografía generalizada, cómo hemos permitido la homosexualización masiva de la sociedad, cómo hemos permitido la violencia inmoral y totalmente injustificada y la hemos promocionado desde nuestros medios de comunicación, cómo se ha permitido la blasfemia. Y claro, todo esto trae una serie de consecuencias. Al mismo tiempo, toda esta descristianización moral, como decía antes, pues viene apoyada por una descristianización simbólica. Se ridiculiza el cristianismo, se ridiculiza a la gente que tiene fe, se ataca, normalmente sin razón cuando es de los medios de comunicación, a la Iglesia Católica y a los sacerdotes, presentándolos como lo que no son, y ha habido pues una política clarísima de hostigamiento, de ataque, unida a una política de rendición de los católicos y de la propia Iglesia Católica. ¿Y por qué digo lo de la política de rendición? Pues porque la Iglesia Católica ha renunciado a seguir diciendo que tiene la verdad absoluta, que tiene la primacía sobre las otras religiones y que las otras religiones, tanto las llamadas del libro, pues no son religiones de igual a igual, sino que son falsas religiones que vienen a suplantar nuestra verdadera religión. En el momento en que hemos renunciado a esa
superioridad, a esa primacía moral, a esa primacía que nos ha dado nuestro Dios Jesús, pues hemos permitido que todo lo que está aconteciendo, que claramente parece apocalíptico, el apocalipsis quizás ya lo están viviendo muchas comunidades cristianas de Oriente Medio, de los países árabes, y ahora ese apocalipsis se va a recrudecer y llegar a ese territorio que durante siglos fue la luz de la cristiandad, que es Europa. Estas políticas de ataque pues no son casuales. Por desgracia, en nuestra ignorancia, incluso gente muy formada y gente con importantes estudios académicos pues piensan que es fruto del progreso, fruto de la desigualdad de riqueza entre distintos territorios, pero no, es claramente fruto de una política. Esto es una política deliberada y lo podemos ver en un ejemplo de nuestro entorno clarísimamente. Cerca de nosotros tenemos naciones como Polonia, que siendo una nación hermana nuestra, está dentro de la misma Unión Europea, pero ha tenido una política opuesta a todo este proceso de descristianización, ha tenido una política opuesta a toda esta pérdida de valores, ha promocionado la familia, ha promocionado el catolicismo, ha promocionado valores tradicionales como el patriotismo, y a día de hoy es una nación mucho más segura, saludable, con una tasa de natalidad importante y con todo lo que trae el cristianismo, porque el cristianismo, cuando se implanta en una población, no solo trae bienes morales, trae la prosperidad a esa población y el crecimiento. Y de hecho, la nación polaca se está convirtiendo ahora en uno de los ejes centrales de Europa, y si no la hunden deliberadamente todos los enemigos que están desde la Unión Europea día a día maquinando cómo hacer que Polonia y Hungría y otras naciones se alejen de estas líneas procatólicas, pues repito, si no la hunden, esta nación conseguirá ser el eje central de Europa, desplazando clarísimamente a Alemania. Estas políticas procatólicas también han sido apoyadas por unas políticas monetarias. Ellos tienen su moneda propia, algo que es muy importante, puede parecer banal y puede parecer algo material, pero es muy importante que los pueblos, que las naciones tengan monedas propias públicas al servicio del bien común, y no monedas, como tenemos en este momento en Europa, el euro, que están controladas por minorías y están únicamente orientadas al bienestar de esas minorías que las controlan. También es muy diferente allí la Iglesia, que siendo católica, como en el resto de Europa, pues la Iglesia polaca es una Iglesia patriótica, una Iglesia que fomenta los valores de la familia, que fomenta los valores de la nación, y verdaderamente cuando he estado visitando este país es impresionante ver las iglesias llenas de gente joven, de gente sana, de gente fuerte que está deseando luchar y vivir por su comunidad y al servicio de su comunidad. Por supuesto, en Europa Occidental tenemos exactamente lo contrario. La Unión Europea nos está convirtiendo en un área descristianizada. La moneda la controlan el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, y financian lo que quieren financiar, que normalmente va contra los intereses pues de ese pueblo europeo, contra los intereses de la moral católica. Vemos cómo se financia con inmensas cantidades de dinero las políticas de género, vemos cómo se financia con inmensas cantidades de dinero el lobby gay, vemos cómo todo aquello que nos destruye es financiado sin que nadie nos diga: oiga, señores, estamos despilfarrando. Vamos, todos los partidos políticos de este sistema nos han alertado de que las pensiones corren un grave peligro. Todavía no he escuchado a nadie que diga que la financiación al lobby gay o a las políticas de género pues corren un grave peligro. Eso parece que es un gasto que nadie se cuestiona. Estas políticas pues parece que son refrendadas por una Iglesia católica que cada día es menos católica, y han sustituido ese universalismo por una especie de globalismo y predican algo
bastante alejado a lo que pues yo he conocido en mi niñez y en mi juventud, y mucho más alejado de lo que es la tradición católica. Vemos también que hay un descontrol total en las fronteras, deliberado, se está sustituyendo de una forma deliberada, no es casual, a la población, están retirando las poblaciones autóctonas a las que nos aconsejan cada vez que tengamos menos hijos, que no formemos familia, apoyan el aborto, todo tipo de políticas malthusianas y antinatalistas, pero al mismo tiempo vemos que por el hecho de ser musulmán, y esto es políticamente incorrecto, pero es verdad, pues una familia tiene los apoyos que a una familia cristiana se le niegan. Estamos viendo que la política respecto a los países islámicos va a acelerar ese apocalipsis, porque va a traer un enfrentamiento desconocido en la historia de Europa. Con esa política me refiero al intento constante que hay de la Unión Europea porque Turquía forme parte de la Unión Europea. Turquía está dirigida por islamistas y al mismo tiempo estos islamistas que quieren entrar en Europa y preconizan toda colaboración, alertan de que en el momento en que entren en Europa, más de 100 millones, entre 100 y 120 millones de turcófonos con pasaporte turco, aunque no sean habitantes de la Turquía, tendrán derecho a transitar libremente por Europa. También están los objetivos de la Unión Euromediterránea, que con bonitas palabras y discursos que incluso pueden sonar en principio cristianos de unidad entre los pueblos, pues planean el unir físicamente también por autopistas el norte de África con España y lograr esa especie de unión euromediterránea. Pero claro, esto en principio pues podría no resultar tan terrible si Europa no hubiera perdido la fe y si Europa tuviera clara cuál es su misión universal. Pero si estamos viendo que en la propia Unión Europea se persigue el cristianismo y se fomenta la islamización, con esa unión euromediterránea todos sabemos lo que va a pasar. Estas políticas, repito, no son erráticas, no es porque tengamos unos gobernantes tontos, es un cálculo frío de nuestros gobernantes. Últimamente, en redes, en Internet, atacando el sistema, ha sonado mucho lo que se llama el Plan Kalergi. El Plan Kalergi, no sé si lo conocéis, pues es un plan totalmente diabólico, ideado por un noble de origen judeo-japonés, que se llamó Coudenhove Kalergi, y que él tenía la teoría de que, bueno, de que los europeos pues éramos una raza muy inteligente, una raza que traía la prosperidad y por lo tanto debía ser aniquilada. Así de dura era su teoría. Decía que esta raza debía ser sustituida por razas importadas de otros lugares hasta crear una mixtura, una raza oscura de color marrón, lo decía así, tenía unas teorías ciertamente delirantes, que no se opusiese a los designios de una élite que él definía como una élite que debía ser una aristocracia judía. Esto podría pasar por los delirios de un demente si no fuera porque a día de hoy Coudenhove Kalergi es considerado uno de los padres de la Unión Europea y está instituido uno de los premios más prestigiosos políticos de la Unión Europea, es el premio Kalergi. Esto no fue ideado solo en ese momento, quizá fue el plan menos malo que la élite satanista tenía para Europa después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hubo otros planes mucho más radicales y violentos que por suerte no se llegaron a aplicar, como fueron el plan Kaufmann o el plan Morgenthau, que directamente proponía exterminar físicamente. Estos planes están escritos, los podéis consultar gracias a esa especie de milagro que es hoy Internet, los podéis consultar, y propugnaban el exterminio físico del pueblo alemán. Claro, ahora visto con la distancia sabemos
que no solo a los alemanes les hubiera tocado, sino que probablemente luego lo hubieran hecho extensivo a otros pueblos. ¿Qué salvó a Europa de esa hecatombe? Pues que Dios escribe recto con renglones torcidos, y el ansia de Stalin por conquistar Europa hizo que Estados Unidos, que era el que estaba con esos planes encima del buró, dijese, bueno, tenemos que frenarlos de momento, vamos a armar Alemania, vamos a armar Europa Occidental, vamos a crear un plan Marshall, vamos a crear una OTAN para frenar el avance de Stalin, que se nos ha salido de madre. La creación de la Comunidad Económica Europea en 1957, pues como decía antes, coge parte de estas teorías de Coudenhove-Kalergi. Entonces, no nos tiene que extrañar cuando vemos que desde la Unión Europea se nos ha vendido como ayuda humanitaria el hecho de que se aceptase a miles y miles de musulmanes que venían con la condición de refugiados. Esto en principio, como cristianos, pues sería algo que deberíamos hacer. Si viene gente que es necesitada, deberíamos aceptarla, pero tampoco podemos aceptarlo contra toda condición. Yo muchas veces pongo el ejemplo: si tú tienes tu vivienda, estás en tu casa, tienes una familia a la que proteges, a la que respetas, y en la calle ves que hay personas que necesitan tu ayuda, ves un par de borrachos, un mendigo, una persona que parece muy buena persona, no sabes quién es, una joven prostituta que lo está pasando mal, pues esta gente merece tu ayuda, pero seguramente la peor ayuda que podrías dar es abrir las puertas de tu casa con tu familia y tus hijos y meterlos dentro a todos ellos. En este caso es parecido, porque no analizamos qué gente estábamos acogiendo como refugiados. La mayoría de los refugiados era gente que huía de la guerra de Siria, otros ni siquiera sus países estaban en guerra, pero era gente que estaba en contra de un gobierno legítimo, el gobierno de Bashar al-Assad, y que Bashar al-Assad, al que se ha pintado en todas las televisiones como un auténtico criminal y tirano contra su población, pues resulta que podríamos definirlo casi como un pro-cristiano. Bashar al-Assad estaba bastante occidentalizado, tenía una rama del Islam muy herética que se llamaba el Islam alawí o alawita, no tiene nada que ver con Marruecos, pero ese es el nombre que recibe esta corriente. Respetan a Jesucristo, de hecho celebran la Navidad, no le dan la consideración de hijo de Dios, pero Bashar al-Assad se ha convertido en un protector de los cristianos. Sin embargo, la OTAN y el ISIS, este ejército de mercenarios criminales islamistas, se han dedicado a destruir comunidades completas, a asesinar a los cristianos, a matarlos, mientras que el gobierno legítimo hacía de protector de los cristianos. En el momento en que Rusia, también en ese nuevo papel casi mesiánico que ha adoptado Rusia como protectora de los cristianos, entra en la guerra, vemos que empieza a producirse una estampida. ¿Una estampida de quién? Muchos de ellos eran terroristas del ISIS o de grupos como Al-Nusra, pero además nosotros denunciábamos nombres, con nombres y apellidos. Por ejemplo, el famoso de la zancadilla, entrenador de fútbol, este era un conocido miembro de una banda terrorista que se llamaba Al-Nusra, que es lo que es Al-Qaeda, pero en Siria. Y lo denunciamos públicamente. Lo denunciamos, nos amenazó con denunciarnos, pero finalmente no llevó adelante nada porque era real. Teníamos las capturas de pantalla con sus banderas islamistas. Se nos estaba metiendo directamente en Europa al enemigo islamista, disfrazándolo de caridad. Esta realidad que estamos viviendo, ¿cuándo ha empezado a darse? ¿Ha sido un cambio repentino? ¿Nuestros gobernantes europeos de repente se han vuelto locos? ¿Esto es incoherente? ¿Esto no tiene sentido? Es lo que habitualmente escuchamos en todos los lados. Y lo decía antes, esto tiene una historia clara y se produce desde el momento en que empieza a derrotarse, tanto por las armas como espiritualmente, la mentalidad católica. Podemos afirmar
que esta agenda global anticristiana está promovida por una élite que, si tuviéramos que definirla de alguna manera, podríamos decir que fundamentalmente son anglosajones de origen protestante y sionistas o grupos supremacistas de origen judío. Esa sería la síntesis de la élite, tanto financiera como militar, que está dirigiendo este sistema con esa herramienta llamada masonería. Entonces, es lógico que estén iniciando esta guerra que ya lleva muchísimos siglos. Podríamos decir que empieza o prácticamente se agrava cuando en 1517 Lutero publica las 95 tesis. Empieza el luteranismo, y cuando el luteranismo es aceptado por la Iglesia anglicana, que en principio Enrique VIII no era un protestante, ni teológicamente lo era, pero acepta la separación de la Iglesia católica, la destrucción de la Iglesia católica, pues por muchos motivos, algunos todos los conocemos, personales, por separarse de la tía de Carlos V, el emperador español, o del Sacro Imperio Germánico Hispano, o como queramos denominarlo. Pero en este momento en el que se produce la destrucción de lo que es la Iglesia católica, los protestantes empiezan a trabajar como una auténtica maquinaria engrasada para destruir tanto el poder de Roma como el poder de esa nueva Roma que representaba España en América y el mundo católico en general, que estaba bajo el yugo en ese momento de Carlos V. Empiezan a trabajar con muchísimas herramientas. Las más directas son la alianza con el Islam, viene de esta época. De hecho, es la propia dinastía de Orange la que en las distintas guerras se alía, la dinastía que gobierna en este momento en Inglaterra, una casa de origen holandés, se alía con el Imperio Otomano para destruir toda la Europa del Sur, y es derrotado el Imperio Otomano gracias a la Santa Alianza en la batalla de Lepanto. Posteriormente hay alianzas también del Imperio Británico con piratas berberiscos, siempre con el objetivo de destruir ese Imperio Español. Alabar el Imperio Español no es chauvinismo. Alabar el Imperio Español es alabar una herramienta que ha estado al servicio de Dios. Cuando la leyenda negra afirma que los españoles estuvimos en América acribillando, masacrando, robando el oro, están transmitiendo toda una visión anglosajona de lo que realmente sucedió. Y lo que realmente sucedió fue que les llevamos una fe, llenamos aquello de universidades, les retiramos de idolatrías totalmente vomitivas y criminales como eran los sacrificios humanos, y elevamos el concepto de hispanidad a imperio. ¿Qué diferencia hay entre un imperio y lo que padecemos hoy en día? Pues que los imperios buscan la elevación del ser humano en un orden civilizatorio superior, buscan el que la gente prospere. Sin embargo, el actual sistema es todo lo contrario. Un imperio es un sistema colonialista, no busca influir en tu manera de pensar salvo para destruirte, no busca darte una cultura más elevada, no busca darte una moral o una fe más elevada, sino que busca exclusivamente esclavizarte o robar tus productos y tus bienes naturales, lo que serían tus recursos naturales. Y en eso se basan los imperios. Entonces podemos afirmar, y esto está la información al alcance de cualquiera, que la paulatina destrucción del Imperio Español ha sido la paulatina destrucción del catolicismo y de la Iglesia Católica también, llegado hasta el punto en que cuando se producen el siglo de las luces, cuando llegan todas las revoluciones, por decirlo de alguna manera, ilustradas o liberales, pues ya el Imperio Español y el catolicismo va perdiendo poco a poco sus puntos. En toda la América el sistema ha estado patrocinando contra la hispanidad el indigenismo, ese relato de leyenda negra mezclado con tradiciones culturales,
contrarias a lo que es la cristiandad, teniendo siempre claro que una vez destruido lo que era el orden católico, este nuevo sistema que crea un nuevo orden podría triunfar. Por lo tanto, podemos afirmar que ha sido paulatinamente, podemos dar fechas, por ejemplo, la destrucción del Imperio Español empezaría en España prácticamente con el motín de Esquilache, que es la primera vez que en España se liquida totalmente a los ministros católicos. Fue una revolución totalmente masónica. A partir de ahí se ordena la disolución de la Compañía de Jesús, que era la que hacía de amalgama de orden religioso militar que unificaba todo el Imperio Español. Muy poco tiempo después de este motín de Esquilache, y con algunos mismos actores, personalmente había gente como Miranda y como algunos masones reconocidos que participaron en ambas revoluciones, en 1789 se da la Revolución Francesa. 100 años más tarde, exactamente, se da la pérdida de Cuba y Filipinas. Hoy en día no tenemos verdadera conciencia del drama que fue para el mundo que España perdiera Cuba y Filipinas. Desde Filipinas, España hacía frente a todo el tráfico de drogas internacional que movía el Imperio Británico con la Compañía de las Indias Orientales. Cada vez que pasaba un buque cargado de opio y que apoyaban la guerra con China, la llamada Guerra del Opio, España, por un sentido de la moral católica elevadísimo, los destruía. Fue necesario arrebatar esta plaza engañando al pueblo filipino, que luego sufrió un genocidio brutal. En algunas localidades se dio la orden, en Manila y sitios más españolizados de los archipiélagos filipinos, se dio la orden de matar a todos los mayores de 10 años para descristianizarlo, hasta el punto que Aguinaldo, el propio independentista filipino, pues volvió a España con la cabeza gacha diciendo que se habían equivocado, que había sido terrible la colonización anglosajona, en este caso norteamericana, y fue un tremendo genocidio del que prácticamente nadie habla hoy en día. Desde luego, estos actorzuelos patéticos que tenemos del cine español, que hacen una película, lo ponen como si aquello hubiera sido todo un chiste, ponen de traficante de drogas precisamente al sacerdote, le dan la vuelta a toda la historia y nadie nos cuenta lo que sucedió allí. En Cuba, con años de posterioridad, pues sabemos cómo, después de la Cuba de Batista, llegó el régimen castrista, que también cometió un genocidio de población española, de origen español y católico. De hecho, la mayoría del exilio que hay en Miami pues es claramente de origen español, porque implantó una dictadura fundamentalmente comunista y anticristiana. Me he saltado hablando de Castro, pero bueno, después del 98, muy poquitos años después, continúa el retroceso de la cristiandad. Es solamente, pues nada, apenas 20 años después, 1917, llega la Revolución Rusa. Hoy en día sabemos que la Revolución Rusa no fue el pueblo, en plan Podemos gritando por las calles, ¿no? Sabemos que se declaró la Primera Guerra Mundial. Alemania fletó trenes para apoyar la Revolución Rusa, para destronar lo que era el gobierno de los zares, que en ese momento ni era tan despótico como nos lo ponen, ni mucho menos, todo lo contrario, significaba pues la resistencia de una monarquía cristiana. Sabemos a día de hoy también que fue el presidente Wilson Woodrow el que puso a Trotsky con un barco y revolucionarios pagados por Estados Unidos, que fueron detenidos en Canadá, y ante las amenazas de Estados Unidos, ese gobierno liberal, y ante un presidente protestante, pues quien dio orden de que les dejaran pasar hasta llegar a Rusia y acometer la sanguinaria, satánica y anticristiana Revolución Soviética, que a día de hoy sabemos también que fue patrocinada por los Warburg, por los Rothschild. Sabemos
que los propios estudios de ese satanista que se oculta su condición de satanista, pero está reconocida, los estudios de Carlos Marx, pues fueron financiados también por la banca Rothschild. De hecho, es motivo de orgullo para los ingleses exponer en el British Museum los talones con los que los Rothschild pagaban a Carlos Marx para que escribiera su teoría política. Después de la Revolución Rusa, en territorio hispano, español, en México, tenemos la revolución de los cristeros, la cristiada. Llega un gobierno totalmente satanista, de hecho no recuerdo ahora el nombre, pero uno de los ministros de Plutarco, este comunista, le había puesto a sus hijos Lucifer. O sea, la clara significación de esta gente con la lucha contra el cristianismo era total. Se produce la guerra de los cristeros, una guerra que no sé si conocéis, imagino que sí, heroica en su resistencia, y muy poquitos años después, 10 años después, en otro territorio hispano, esa masonería internacional anticatólica nos provoca una guerra, la del 36 en España, con la desgracia para ellos que el general Franco, por eso le odian tanto, es el primero que les derrota en toda esta guerra de expansión que llevaba siglos ganándola de una forma totalmente, parecía que salvo contadas batallas, la ganaban de una forma inexorable. En 1939 termina la Guerra Civil Española y continúa la Guerra Civil Española en el resto de Europa, empieza la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es la creación del Estado de Israel en 1948, y aquí continúa la cruzada anticristiana. Desde que el Estado de Israel se impone en 1948, hemos visto cómo nos dicen que en realidad es una defensa del pensamiento judeocristiano, que es el escudo de Occidente, pero la realidad es que desde entonces las comunidades cristianas de Oriente Medio han sido destrozadas, todas. Y lo peor, si han habido regímenes que protegían a los cristianos, como el de Bashar al-Assad, anteriormente como el de Gaddafi, anteriormente como el de Saddam Hussein, que tenía incluso ministros católicos, tenía a Tariq Aziz, que era católico caldeo y estaba de ministro, o en años anteriores a Nasser, que sería el inventor del nacionalismo árabe, pues fueron aniquilados por los Estados Unidos uno a uno. ¿Y suplantados por qué? Pues directamente por sectas terroríficas, estilo el ISIS, en su día se llamaban los hermanos musulmanes, que han continuado toda esta política de alianzas de destrucción del cristianismo, acometidas desde Lutero por los protestantes. Al-Qaeda, ISIS, los hermanos musulmanes, que nadie se llame, que nadie se extrañe ni se lleve ninguna sorpresa cuando vea las políticas que están acometiendo estos señores que se nos presentan como muy respetables desde sus estrados de la Unión Europea, pero que son herederos de esta política satánica de destrucción de la fe católica. Todo esto, lógicamente, ha sido aderezado por las políticas de cambio de islamización por petróleo que se llevan desde los años 30. Los musulmanes tenían muy claro que eso que no sabían que tenían allí, ese petróleo que tenían bajo tierra, exactamente cómo utilizarlo, tenía que ser explotado por otros, pero tenían claro en su visión mesiánica y de conquista de Occidente que ellos iban a dejar a compañías occidentales que lo explotaran y ellos les pondrían a salvo de esos señores de la guerra a cambio de programas como los que firmaron Bélgica o Estados Unidos con potencias como Arabia Saudí, de cambio de petróleo barato por Islam. Y señores, ¿qué es el Islam? Hoy en día está prácticamente prohibido decirlo. Si desde la cabeza de la Iglesia Católica se habla directamente de nuestros hermanos musulmanes, son hermanos nuestros en cuanto a su categoría de hijos de Dios, pero no hermanos de fe. Pues el Islam es una ideología más que una religión teocrática, es una ideología fanática,
Es una ideología que impide el desarrollo de la persona o la autorrealización, porque impide cualquier actividad humana lógica o agradable, como pueda ser el arte, si no está dedicado exclusivamente a su religión, y su religión prohíbe pues la escultura, también la religiosa de todo tipo, prohíbe la pintura por idólatra, prohíbe la música también que no sea dedicada es profeso a Dios, desprecia, como todos hemos visto, a la mujer, considerándola pues prácticamente un ser imperfecto. Es curioso que todos estos grupos que acusan a los católicos, que sacralizamos a la Madre de Dios, que tenemos un amor reverente por la Virgen María, pues nos acusan siempre de machistas y de despreciar a la mujer. Sin embargo, están promocionando la islamización de una religión que sí que desprecia directamente a la mujer. Entendiendo esa sacralización católica que hace de la maternidad y de la Madre de Dios, entendemos que en la Edad Media España tenía una reina como Isabel la Católica, que era la más poderosa de su momento, algo totalmente impensable en el mundo islámico, y por supuesto siglos después sería impensable en muchos países protestantes. El Islam fomenta la pedofilia, es así de duro. Fomenta el matrimonio con niñas pequeñas, incluso la utilización de esclavos en sus vertientes más extremas si son infieles. Que ese es básicamente, si nos pusiéramos desde un punto de vista racional o racionalista, por decirlo de alguna manera, desde un punto de vista ateo, un ateo debería coger las grandes religiones y decir, bueno, señores, ni judaísmo ni islam me sirven. ¿Por qué? Porque no tienen una moral universal. Tienen una moral para ellos y otra moral para los demás. Lo que un islamista o un ismaelita, o como queramos llamarle, puede hacerle a un infiel es prácticamente todo. Puede robarle. Está respecto a su religión, puede golpearle, puede darle muerte si entra en su país y así lo considera porque está en su territorio. Puede dar muerte a todo aquel cuando se ha declarado una guerra santa. Puede violar a las mujeres que no sean de su confesión. Claro, todo esto para un católico resulta aberrante. Pues si de verdad tuviésemos una élite que se define como atea y que tuviera dentro de su ceguera un poco de buena voluntad, estarían frenando a estas religiones que tienen una moral intrínseca solo para ellos y luego una moral para el resto. Sin embargo, el católico tiene una moral universal. Lo que está mal para ti está mal para el prójimo. Fomenta, y esto también es muy curioso, de este sistema que patrocina la homosexualidad, la crueldad extrema con las personas que son homosexuales. Fomenta los castigos crueles. Robar para el católico está muy mal, pero evidentemente la solución no es, como dice la Sharia, cortarle la mano al que ha robado. En tierra cristiana tenemos un problema, y es que cuando estos señores, los musulmanes, están en países controlados por ellos, pues hay distintas variedades del Islam y sí que podemos reconocer distintas corrientes. Pero el problema es que cuando llegan a Occidente, en muy poco tiempo esas diferencias se disuelven y crean una comunidad dura, una comunidad que está tratando de imponer la Sharia y cuyo objetivo principal es convertir esta tierra. Porque ellos tienen una división del mundo que no está descrita en el Corán, pero ellos la aceptan mayoritariamente, la práctica totalidad de los imanes, que esto también es un problema que los católicos no tenemos. Ahora se ha convertido en un pequeño problema el tener una cabeza que dirija la Iglesia, pero tradicionalmente ha sido nuestra gran ventaja tener una cabeza y una estructura jerarquizada. Los imanes, pues prácticamente cada uno tiene su visión y se imponen por la fuerza. Por eso estamos viendo constantemente estas tragedias de bombas entre chiitas, sunitas, matanzas y todos estos follones que todo tipo de confesiones islámicas
están teniendo en estos momentos. Pues decía que en tierra cristiana todas esas diferencias se unifican porque ellos dividen el mundo en dos exclusivamente. Ellos llaman Dar al-Islam, casa del Islam, a todas las naciones controladas por ellos donde reina la ley islámica, la Sharia, y luego llaman Dar al-Harb, que significa la casa de la guerra, al resto del mundo. Entonces ellos están en guerra con el mundo, en este caso el nuestro, cristiano. Y ellos nos llaman directamente Harbiyun, y Harbiyun significa infiel, y infiel el cual puede ser asesinado cuando esté en casa del Islam sin ningún tipo de explicación. Yo muchas veces me sorprendo cuando veo pues todos estos ataques constantes a la Iglesia Católica y pienso, bueno, y toda esta gente de izquierdas, ¿qué les mueve? Están acusando de pedofilia a la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica tendrá sus pecados, pero la Iglesia Católica tiene un mensaje clarísimo con respecto a la pedofilia. El que está cometiendo pedofilia está cometiendo un acto contra Dios, está cometiendo un acto satánico. Sin embargo, estas otras confesiones que nos están importando no tienen estas visiones. Todo lo contrario. Y nuestros progres, nuestra izquierda, ¿por qué no lo critican? Pues porque esta élite, como decía antes, anglo-sionista, están comprometidos con un diseño de un mundo que es, digamos, el reinado del anticristo. Ese mundo lo dibujan como un mundo no excesivamente poblado. Ellos detestan la vida, detestan el crecer y multiplicaos, todo el tiempo están con sus teorías malthusianas. Si veis las películas de Hollywood que constantemente nos emiten, en todas se presenta siempre a la humanidad como una plaga, no como el Hijo de Dios, no como una bendición para la tierra, sino como la plaga para la tierra, que debe ser aniquilada, ya sea por un extraterrestre o por lo que sea. Se inventan cualquier cuento por una desgracia ecológica para siempre estar estigmatizando a la humanidad. Nos meten en la cabeza todas ese tipo de ideas malthusianas, que la humanidad no puede seguir reproduciéndose, que los recursos son cada vez más finitos, el agua parece que cada vez que nos bebemos un vaso de agua la destruimos molecularmente o no sé qué pasa, pero están constantemente metiéndonos en la cabeza la idea de que la humanidad somos una desgracia, una auténtica plaga. ¿Esto por qué es? Pues por su mentalidad satanista, pero por otro lado el que no tiene creencias religiosas, simplemente es ateo y está en la élite, pues están tratando de imponer una humanidad que algunos cifran por monumentos de tipo masónico en no más de 500 millones de seres humanos en el mundo, que ellos consideran que les sería manipulable y fácil de controlar. Buscan un mundo que para ellos no tiene límites, totalmente contrario a la creación de Dios, a la creación de la naturaleza. Ellos piensan que si su voluntad lo propone, pues lo plantea, pues pueden transformar al hombre en mujer, pueden transformar a la mujer en hombre, el hombre transformado puede tener hijos, creen que pueden alterar genéticamente las distintas especies, creen que pueden colonizar mundos que están más allá de todo límite razonable. Están en una locura totalmente acientífica que nos presentan como ciencia y que no es más que una nueva religión. Ellos consideran este mundo totalmente imperfecto, prácticamente podrido, y que ellos tienen que mejorarlo con su constante interacción, pero no una interacción normal, quería decir no interacción, una constante manipulación de esa obra de Dios. Esto clarísimamente es un acto de rebelión que podríamos tachar de un acto de rebelión luciferina. A mucha gente de la calle entiendo que les puede parecer exagerado el afirmar que la élite que nos gobierna es una élite luciferina, pero ellos cada día se están quitando más la careta. Hemos visto recientemente actos como la inauguración del túnel de San Gotardo de clara inspiración masónica y satánica, donde un macho cabrío era adorado
por todos los presentes. Estamos viendo, repito, cómo sus constantes ataques a la cristiandad, cómo la pedofilia cada vez salpica a más gente como un secreto a voces de la élite que está metida en casos cada vez más extraños, como el crimen de Alcácer, en España el caso Bar España, en Bélgica el escandaloso caso de Utrox y distintos casos de pedofilia también en Estados Unidos. En todos los países occidentales estamos viendo cómo la élite empieza a tener una extraña predilección por unos rituales como mínimo terribles, satánicos y tenebrosos. Desde luego, creo que para los que estamos aquí no suena ridículo el pensar que toda esta élite es satánica. No quiero alargarme mucho más, sí que querría abrir un mínimo debate o una serie de preguntas, objeciones a lo que he comentado. Y el primero que veo que ha levantado la mano, la señorita. Sí, bueno, yo nada más una puntualización, que has dicho que los musulmanes son hijos de Dios. Pues no. O sea, los musulmanes son criaturas de Dios porque no están bautizados, sino que hacemos hijos de Dios por el bautismo. Simplemente, cuando un musulmán a mí me dice, no, es que no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Claro, tú sí, pero yo estoy bautizada. Y ya está. Entonces, simplemente puntualizar esto, porque es que solamente somos bautizados, o sea, que los bautizados somos hijos de Dios. Jesucristo lo dijo, el que crea en mí y se bautice, se salvará, pero el que no crea se perderá. Nada más que era eso. Sí, estoy de acuerdo con la puntualización, sí. Sí, Pilar. No es achacable a ti el error, porque eso es lo que nos dice el que está en Roma, que todos somos hijos de Dios, lo cual es una herejía, clarísimamente, del tal Francisco. De hecho, yo lo sé porque tú ya me lo habías comentado, pero a veces también pues por suavizar y porque se va corriendo la voz y es mentira, es falso. Solo somos hijos de Dios los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador y hemos sido bautizados no solo con agua, sino también con deseo y con sangre. Hay 3 formas de bautismo. Pero vamos, no es achacable a ti. Una pregunta. ¿Vuestro proyecto para España? Así en resumidas cuentas. A ver, nuestro proyecto para España, en resumidas cuentas, es luchar, ¿vale? Somos un movimiento nacional, entonces deseamos que en España vuelvan a reinar los valores nacionales y tradicionales, entre ellos la religión católica. Esta es nuestra base fundamental. Luego, pues, convertiría esto en una charla demasiado política si te explico un poco el programa y tal, pero vamos, tenemos un programa, aunque no nos consideramos tanto un partido político, sino un movimiento nacional, que estamos abiertos a colaborar pues con un montón de grupos, de frentes, otros partidos, con todo aquel que consideremos nacional y, por supuesto, procatólico, porque consideramos que la política católica es la correcta y la geopolítica incluso que ha instaurado el catolicismo al defender el Imperio Español y defender Roma, pues es la correcta. Una pregunta. Adelante, aquella señora del fondo que no le veo, pero... Quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú del fondo que hay en los independentistas catalanes? El fondo que hay en los independentistas catalanes, pues evidentemente lo veo malo. Lo veo malo por una cuestión importante. Ellos clarísimamente son herederos de una política masónica. El independentismo catalán nace precisamente en Cuba, cuando Cuba había sido beneficiada. España, por presiones internacionales, había tenido que levantar el pie a la abyecta política esclavista. En Cuba se estaban permitiendo esclavos y tras la pérdida de Cuba, muchos de esos terratenientes de esclavos adoptan la bandera cubana y son los que vienen a Cataluña y además establecen pactos con sus antiguos enemigos, los que les habían expulsado de Cataluña, y tratan de imponer la independencia de Cataluña. Digamos que el Imperio Español no fue una colonia. España durante siglos fue una sola nación gigantesca en la que un ciudadano que estuviera en Quito o que estuviera en Perú tenía las mismas obligaciones y derechos que uno que estaba en Madrid. Incluso la queja habitual era que tenían más derechos los de Quito que los de Madrid. Pero la destrucción de esa nación, promocionada por una élite que lo deja bien claro, ellos casi todos los territorios que han liberado del Imperio Español, liberado entre comillas, los han marcado con el mismo símbolo, que es una pirámide invertida,
y una estrella de 5 puntas, un de Abraham o un pentagrama, o como queramos definirlo, y unas barras. Esas banderas pues las han puesto prácticamente desde el Puerto Rico, el Sáhara español, Cuba, o sea, es que vemos Filipinas, vemos los mismos elementos de pirámide, barras y estrellas en prácticamente todos los, incluso el Sáhara, todos los territorios que han ido independizando. Entonces, ver que el nacionalismo catalán, que entre hermanos católicos levanta una frontera basado todo en falsedades históricas, jamás España invadió Cataluña, jamás hubo un momento en que España subyugó a Cataluña. Todo se basa en mitos antifranquistas. Creo que he dejado claro que mi opinión sobre Franco es positiva. Entonces no puedo ver en los independentistas catalanes más que esa herramienta. Luego tenemos también ejemplos muy claros de quién está detrás. Nos han acusado todo el tiempo a Vladimir Putin de estar detrás de la independencia de Cataluña, pero hasta el momento nadie ha aportado ninguna prueba. Sin embargo, hay toneladas de pruebas de que desde Israel se ha estado moviendo la independencia de Cataluña y que han hecho un lobby con el gobierno catalán. También vemos que, curiosamente, unos señores que dicen: yo soy un patriota catalán, yo soy racista, antiespañol, yo no quiero esto, no quiero lo otro, yo viva Cataluña, están descristianizando Cataluña y están dejando que se llene de musulmanes más que el resto de España. Hay un proceso de islamización clarísimo promovido por el gobierno catalán para destruir Cataluña. Entonces, mi opinión de esta gente no puede ser más nefasta. Yo no estoy en contra de una persona que diga: oye, yo no soy castellano, yo soy catalán, me gusta mi lengua, me gusta mi tradición, yo defiendo, pues no sé, la moreneta, el ir a Montserrat a misa. Me parecería perfecto, pero claro, ya llevado al punto en el que están, creo que directamente son el enemigo del pueblo, de la cristiandad. Por mucho que Oriol Junqueras se santiguó en prisión, creo que están actuando como el enemigo abierto de lo que hablaba, si no claramente esa fe católica, que sí, también lo están, el que no vea que geopolíticamente están atacando a España para favorecer los intereses de esa masonería anglo-sionista, pues está bastante ciego. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo en Cataluña, que siendo tradicional y siendo católica, pues tiene cierta simpatía por la independencia, pero se está equivocando y le están manipulando de todas. Sí, perdón, estaba esta chica antes. A ver, quiero hacer 3 preguntas súper rápidas, Una, ¿por qué no os unís los partidos que más o menos sois cristianos, católicos, mejor? No lo entiendo eso, o sea, ¿por qué no os unís? 2, me gustaría saber qué piensas tú del futuro de España, o sea, que desde tu punto de vista, ¿cuál es el futuro que nos espera en estos momentos? Y la última, ¿qué les dirías a los del Mar Menor? La primera de las preguntas, ¿por qué no nos unimos? Pues porque la vida es así, es muy complicado. Imagino los que hayáis organizado este congreso, que solamente para poneros de acuerdo de quién iba a hablar y quién no, ya habéis tenido una serie de problemas. El catolicismo en general, fíjate que es jerárquico, pero aún así no está del todo unido en el momento en que hay un liderazgo débil. Quizá en este momento pues no tenemos el líder necesario que aglutine a todos, no tenemos tampoco todas las herramientas, y luego también hay que entender cuál es este sistema. Este sistema es luciferino, pero luciferino no solo para temas de fe, es también en temas de infiltración. La democracia, desde que llegó a España, esta falsa democracia en 1978, no ha hecho más que dividir a las personas. Cuando 2 partidos se ponen de acuerdo, por ejemplo, mi movimiento nació en 1995, lleva ya bastantes años. En 1995 fue una unión de todos los partidos de ideas nacionales que había en ese momento. Al día siguiente ya se habían creado 3 o 4 más en toda España. Y sospechamos que muchos de ellos creados directamente con dinero del Ministerio del Interior, que muchas veces va creando opciones políticas para ir fragmentando y evitar que nada salga adelante. Ahora tenemos en la mesa un nuevo acuerdo con 2 de las falanges más grandes y con Alternativa Española y también más gente que se unirá,
para las próximas elecciones, está encima de la mesa, recemos todos porque continúe el acuerdo. Le lanzamos en su momento una oferta de diálogo a Vox, que no quiso ni contestar, pues porque la vida es complicado el establecer alianzas, sobre todo cuando no hay una fuerza arrolladora, un líder o una gran cantidad de apoyos detrás o de dinero, pues es difícil, porque todo el mundo tiende a ver que él tiene la razón a la hora de ver cómo salimos del atolladero. La segunda pregunta, ¿cómo veo a España? La veo en plan apocalíptico si no reaccionamos ya, pero ya. Y si reaccionamos, pues creo, y ahí me acojo más a lo que le he oído hoy a Joseph que a lo que le oigo a Pilar, pues que en muy poco tiempo España puede sacudirse a estos indeseables de encima. Creo profundamente en el pueblo español. Creo que el pueblo español, en el momento en que toma conciencia de sí mismo, es un pueblo mesiánico que, pese a ser un pueblo relativamente pequeño, es capaz de cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, como ha demostrado en tantas ocasiones. Entonces, dependerá de si Dios quiere iluminarnos y despertamos o no despertamos. Y la última pregunta, ¿cuál era? El mal menor. El mal menor. No puedo decirles gran cosa porque creo que hay que votar y apoyar lo que consideres en conciencia, no el mal menor. Pero claro, no estoy en la cabeza de la gente para juzgarles cuando la gente pues toma sus decisiones. Por desgracia, el ser humano es mucho más animal que racional a la hora de tomar decisiones, y la política la entendemos muy poca gente. El resto de la gente se comportan de una forma gregaria, van al rebaño, y el sistema lo sabe. Entonces sabe que se forman rebaños muy grandes y nos mete directamente problemas terroríficos, nos asusta para que la gente huya de estar expuesto, de estar en solitario defendiendo una postura, y se refugie en ese gregario rebaño haciendo pues uso de su instinto animal de supervivencia. La gente, cuando está asustada, hay muchos atentados, hay muchos problemas, cree que va a venir una nueva guerra civil, tiende a esconderse en el rebaño. Entonces, por eso este sistema que penaliza la toma de decisión por parte de élites intelectuales y audaces y se refugia en masas manipuladas, pues es un sistema que no nos puede llevar a nada bueno. Bueno, dos cositas también. Quería preguntarte, lo primero de todo, has dicho que vuestro grupo se llama... Que no me entero... Democracia Nacional. Democracia Nacional. Lo primero de todo, que San Pío X condenó la democracia. Sí. O sea, que la democracia es la manera de engañar a la gente y hacer legalmente lo que dicen que muchos han hecho engañando. Sí, pero eso es la democracia, te puntualizo, eso es la democracia a secas. Nosotros somos la democracia nacional, que es otra variación, como en su día se consideró que el régimen nacional del general Franco era la democracia orgánica, y hay todos unos estudios trabajando en lo que... O sea, no somos de la democracia liberal que condenó el Papa, vamos. Es una gran alegría. Bueno, a ver, lo segundo es el tema. ¿Has oído hablar tú o sabes algo del movimiento de los judíos hacia... Me llegó un WhatsApp, ¿no?, de que había un movimiento masivo en el momento en que ocurrió el tema de lo de Cataluña, para distraernos de ese movimiento masivo de los judíos hacia Argentina por un lado y hacia España por el otro, porque se va a montar la guerra civil, la tercera guerra civil está a la vuelta de la esquina. Entonces, como el lugar donde se va a realizar esa guerra civil, esa guerra mundial, es pues en todo el Oriente Medio, pues ellos, digamos que se han buscado, o sea, digamos que han huido de ahí. No sé si sabes algo de este tema. Y la tercera cosa es, ¿qué podemos hacer con los jóvenes que están depravados y absolutamente degenerados y que están completamente vacíos? Mis hijos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pues es que yo no sé qué hacer. O sea, ¿cómo podemos reclutarlos para que realmente se levanten? Porque ellos son los que se pueden levantar. Vamos. Esta última pregunta es complicado. Nadie tenemos la fórmula, tenemos que demostrarles valentía, tenemos que hablar de temas que les interesen y tratar de utilizar el lenguaje
de una manera que ellos lo comprendan. Por desgracia, esto a veces exige, si no hacer ningún tipo de concesión al enemigo, sí utilizar en ocasiones el lenguaje del enemigo para que se den cuenta de la situación. Es complicado, es complicado. Yo también tengo hijos, bueno, hijas en este caso, considero que son totalmente de los míos, pero no les consigo, por ejemplo, meter ese ardor guerrero o esas ganas de luchar, ¿no? Con respecto a lo de los planes de movimientos de judíos, los llevan haciendo décadas, no sé si últimamente son más masivos. De hecho, existe el Plan Andina desde hace muchos siglos. Ellos están colonizando lo que es la Patagonia. Pues hay distintas teorías. Una de ellas es la que tú comentas. Estaría en el extremo más alejado del mundo en caso de una confrontación mundial, y es cierto, o sea, hay constantes denuncias desde Argentina de que mandan a jóvenes a patrullar toda la zona. Una vez se licencian en el ejército israelí, les pagan el viaje, cartografían, se tiran ahí un tiempo. Hace poco hubo un escándalo, hace poquitos años, porque uno de estos jóvenes provocó uno de los incendios forestales más brutales de Argentina y fue detenido. Entonces salió un poco pues todo a la palestra. Hay un político que se llama Adrián Salvucci, que tiene un vídeo denunciando todo este asunto. Y en cuanto a movimientos hacia España, no lo tengo constatado. Sí que hemos visto una extraña infiltración de políticos izquierdistas provenientes de Argentina, que podría tener algo que ver. Y en España se han preparado planes tenebrosos. Por ejemplo, el que preparó el señor el exalcalde de Madrid, Gallardón. El señor Gallardón, que es descendiente de un masón conocido, de Albéniz, pues preparó una ley por la cual los descendientes de sefarditas podrían tener la nacionalidad española. Esto en principio pues parece que no puede asustar mucho, salvo cuando lees los términos de esa ley. Resulta que para garantizar que esos señores son sefarditas, basta con lo que digan las autoridades rabínicas. Es decir, uno de sus sacerdotes es el que dice: sí, este señor yo certifico que es sefardita. Entonces, prácticamente todo el Estado de Israel, sin ni siquiera haber vivido en España o haber puesto un pie en Israel, tiene derecho a solicitar la nacionalidad española, con todo eso la puerta que abre. Derecho a pensiones, derecho a sanidad, derecho, que llevan siglos pidiéndolo, a resarcimiento por la expulsión de los reyes católicos de sus casas, que según la leyenda todavía guardan las llaves. Es decir, abriríamos un melón terrible, y esa ley está aprobada. De hecho, no nos están diciendo cuántos han solicitado la nacionalidad, pero parece que no ha habido gran número de israelitas que se hayan de momento molestado en solicitarla. Ahora, el caso de Cataluña es muy grave, porque hemos visto que han estado haciendo unas presiones tremendas. Los Mossos de Escuadra directamente se han estado... Mozos, como quieras. Se han estado... No, para mí son los Mossos, porque para mí un mozo es otra cosa y ese cuerpo tiene ese nombre específico y los denomino así. Y estos señores se han entrenado en Israel a las órdenes del Mossad. Ellos han creado, el Mossad ha creado el servicio de inteligencia catalán, que ha estado investigando al CNI. Todo esto está perfectamente documentado. Fuimos el único movimiento político que lo denunció en España. De hecho, nos sirvió para que nos censuraran un montón de páginas web, nos tiraran de las redes sociales, nos fastidiaran, pero al final creo que cuajó bastante y hubo bastante información al respecto, y la idea de Rusia con Putin detrás se ha quedado totalmente desestimada. Yo incluso traté este tema en una reunión en el propio Parlamento polaco, que me invitaron a hablar del problema catalán. Estuve hablándolo y acusé abiertamente a Israel, y hubo movimientos muy extraños, porque además Alemania, que luego hemos visto el papel de Merkel protegiendo a este sinvergüenza de Puigdemont y librándolo de la justicia, en ese momento regaló 2 submarinos nucleares a Israel, lo cual les daba la primacía en el Mediterráneo a Israel claramente en caso de guerra. Nosotros sospechamos que podían haber sido utilizados para en caso de confrontación de España y el resto de España con Cataluña, apoyar una posible independencia de Cataluña.
Tuvimos también la suerte, por decirlo de alguna manera, que fue un escándalo porque Netanyahu aprovechó la donación para robar un poco de dinero y ha sido un caso de un escándalo a nivel internacional de corrupción. Pero asusta ver lo infelices que somos los españoles, dándonos de tortas unos con otros, protestando siempre de tonterías y viendo las maniobras tremendas que tienen otros pueblos, porque ya no solo por religión, es que tenemos el solar más valioso de todo el planeta, por clima, por situación, por belleza. Tenemos un solar que no nos merecemos y estamos todo el tiempo peleándonos entre nosotros mismos para ver quién saca no sé qué. O sea, es que es un problema. La última pregunta y terminamos, que ya me han dicho que había que acabar esto. O no, o me decías que acabara. Ah, pues nada. Oye, me despido ya y... Gracias.